Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles. Son las 6 de la mañana con 32 minutos, 6 de la mañana 32 minutos. Como siempre, nos da muchísimo gusto estar con ustedes a esta hora de la mañana. Agradecemos como siempre también a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Esta mañana, sin duda alguna, amanecemos con la noticia que el día de ayer ya dieron las autoridades de salud con respecto al primer caso de la presencia de la viruela símica, conocida como viruela del mono, en nuestro país. Esto trae consigo no alarmarnos, sino tomar como siempre las precauciones del caso para poder de alguna manera controlar esta situación que podría de alguna manera impactar en un buen segmento de la población a raíz de cómo la fácil transmisión, pero no la letalidad como en su momento los especialistas lo han dicho. Así es que usted tome en consideración muy bien todas las recomendaciones que siempre las autoridades están dando con relación a este tema. Hoy vamos a hacer un análisis importante de país en materia política electoral y quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro buen amigo abogado de la República y conductor de programa de televisión, Julio Valdivieso. Julio, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, buenos días a ti y a la audiencia por tocar este tema. El día de ayer, pues, cuando se me llamó, dije, ok, démosle, un tema que creo que está en la palestra y vale la pena dar tu punto de vista. Claro, por supuesto, de hecho eres parte de este complemento de contenidos que nosotros manejamos y qué bueno conocer ahora desde tu perspectiva aspectos que tienen que ver con todo este proceso político electoral del país, el trabajo que desarrolla el Tribunal Supremo Electoral de cara a la dos elecciones o dos periodos de elecciones que vamos a tener, ¿verdad? Las cuales ya fueron separadas precisamente en el marco de lo que se anunció recientemente. La separación misma de las responsabilidades que tiene para las elecciones, tanto de presidentes como de diputados y alcaldes y también diputados del Parlamento Centroamericano. Ahí está, por cierto, mira los dos eventos. El Tribunal Supremo Electoral hizo la diferenciación, pero hay que entender qué problemas va a enfrentar el Tribunal Supremo en la implementación. Creo que todavía no ha terminado, o por lo menos no se ha dado a conocer el Plan General de Elecciones, conocido como PLAGEL, ¿verdad? Tampoco el calendario electoral. Ojalá estén trabajando y lo den a conocer pronto. Segundo problema que creo yo que va a enfrentar el Tribunal es que no se ha aprobado todavía la metodología, dijéramos, para la implementación del voto en el exterior. Tampoco cuentan con un presupuesto idóneo para desarrollar una de las elecciones, o quizás de las 12 elecciones más importantes. Hay que dejar que dentro de toda esta problemática hay 1 millón de DUI vencidos. ¿Cómo va a ser ese tratamiento? ¿Qué opinión va a tener el Tribunal Supremo Electoral? Y finalmente, dijéramos, el Tribunal Supremo Electoral va a permitir ejercer el sufragio con otro documento que no sea el documento único de identidad personal. Y lo que está en boga ahorita es si va a acatar o no va a acatar la sentencia que habilita la inscripción, dijéramos, del candidato del ciudadano presidente. Ese es en el tema de la reelección. Tú has sido, en el pasado, cuando hemos tocado a propósito este tema, tú has sido del parecer de que corresponde precisamente acatar esa recomendación en vista de que en el pasado este tipo de sentencias eran de obligatoria responsabilidad de poderlas acatar, ¿no? Viniendo de un tribunal máximo de justicia. A ver, desde hace 2 meses, lo dije en algunos medios de comunicación, ¿sí? Ernesto, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia habilitó al ciudadano presidente de la República en turno para que pueda inscribirse como candidato a... Bueno, creo que ahí está eso, creo que lo dije. Por cierto, se destacó en el periódico oficial, donde tú decías, Julio Valdivieso, la sentencia habilita la inscripción, la reelección,
la da el votante. Queda el votante. Sí, está ahí. Eso lo dije hace 2 meses y lógicamente yo quiero ser consecuente con mi forma de pensar y de actuar. Lo dije porque yo separo la reelección, de lo que es la inscripción a la candidatura, que es lo que la sentencia habilita. La sentencia habilita a que el actual presidente pueda inscribirse como candidato. Desde mi óptica, la reelección la va a dar el votante, porque puede ser que lo elija o puede ser que no elija. Por lo tanto, esa es una fase de legitimación que la da la ciudadanía. Por eso yo hacía la diferencia en ese momento, que desde el punto de vista eminentemente formal, la candidatura del presidente está habilitada para que lo pueda hacer a este momento. Y eso lo dije hace 2 meses. Él lo retomó, creo que el periódico oficial, y ahí está, para que no puedan decir, mire, hoy tiene este criterio. Lo he tenido desde hace 2 meses. Ha sido mi criterio de que las sentencias son de obligatorio cumplimiento, no porque a mí me guste o no un contenido de una decisión, sino que por la formalidad que implica una sentencia. Y sobre todo porque te he escuchado decir a ti, y en términos jurídicos, que en el pasado estaban sentando también precedentes para darle fiel cumplimiento a lo que ahora en día la Sala de lo Constitucional está diciendo. Julio, ¿la reelección del presidente Nayib Bukele es legal? Sí, es decir, desde el punto de vista formal no hay ninguna discusión. Hay 2 instancias básicas que son las que, dijéramos, habilitan este tema. Yo no hablo de reelección, insisto, y hago esa separación. La reelección es el resultado de si así lo decide, porque también... Conceptualmente se te entiende, o sea, la reelección sí, pero la inscripción para participar aún es válido. Jurídicamente es válida. Es más, ahora aquí estamos, valga la aclaración, especulando porque el actual presidente no ha dicho si va a correr o no va a correr. Estamos bajo el supuesto de que lo haría, pero formalmente hablando está habilitada para que el Tribunal Supremo Electoral haga la inscripción desde el punto de vista formal. Podemos discutir los motivos, podemos discutir cuál fue la causa, el motivo de por qué llegaron ahí, pero esa es una discusión a nivel académico. Desde el punto de vista formal, no hay discusión en esto. Ok. Julio, uno de los elementos, digamos, fundamentales de la proyección o la perspectiva en la que se pone el tema de la reelección válida que tiene el presidente Nayib Bukele es precisamente el grado de aceptabilidad que tiene frente a las encuestas, que lo muestran las encuestas por parte de la población, y por las gestiones en algunos aspectos medulares, como ha sido el tema del control de la delincuencia y otros aspectos que están ahí precisamente en la esfera de su gestión. Por supuesto que eso ya es una valoración eminentemente política, de gestión, que tendrá que hacer la ciudadanía, es la que le va a decir si se lo aprueba o no en caso que decida correr. Yo creo que aquí el meollo, como decía nuestro buen amigo Dagoberto, la almendra aquí es cuál va a ser la actitud que debe de asumir el Tribunal Supremo Electoral frente a esta decisión. Ernesto, aquí hay que tener muy claro, yo creo que el Tribunal Supremo Electoral se va a enfrentar a 2 situaciones muy complejas. Una es el hecho de que el control constitucional del país se tiene bajo dos modalidades, dijéramos. Y esto está dado a los jueces, Ernesto. Y aquí quiero ser un poquito muy influyentes en cuanto a que la exposición es eminentemente técnica jurídica. La Constitución regula 2 controles, Ernesto. El control concentrado, que se le llama, que está establecido en el artículo 183 de la Constitución, que se le da a la Sala para que ésta declare inconstitucional o no cualquier ley, decretos o reglamentos. Pero también existe el control difuso, que está en el artículo 185. El control difuso es esa facultad que tienen los jueces cuando están resolviendo un caso, declarar inaplicable una ley o un reglamento a un caso concreto. Desde mi percepción, desde mi opinión, el control difuso, en este caso para los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, no podrían hacer uso de esa herramienta para pretender declarar inaplicable la sentencia emanada.
porque la Constitución les da las facultades a los jueces para declarar inaplicable leyes, decretos o cualquier decisión, pero no una decisión eminentemente judicial. Es más, cuando tú lees la sentencia de 1 del 2021, al final es una orden expresa que la sala le da al tribunal. Ordénase la inscripción del candidato. Ok, no hay objeción para que el tribunal no vaya a... Entonces, ¿el tribunal está obligado a cumplir la sentencia, digamos, para poder inscribir al ciudadano presidente y participar en una reelección? Muy buena pregunta, porque veamos los antecedentes, Ernesto. El Tribunal Supremo Electoral siempre ha acatado todas las decisiones eminentemente judiciales que han emanado de la sala. Incluso en algunos casos, a 2 meses de la elección, cambiaron las reglas del juego. Es más, el doctor Olivo me regaló a mí un libro que se llama La democracia en riesgo, y él prácticamente le dedica un capítulo, creo que es el 4, le dice de cómo se ha transformado el sistema electoral salvadoreño producto de esas decisiones que ha tenido la Sala de lo Constitucional. Y en ninguna de esas decisiones que emanaba de la Sala, el tribunal dejó de cumplirlas. Siempre las cumplió. Entonces no veo cuál podría ser el argumento. Antes se cumplían las sentencias de la Sala y esta no se puede cumplir. ¿Cuál es la diferencia formalmente hablando en cuanto a esto? No veo que el tribunal, y cuando hablo como tribunal no puedo asumir ninguna posición, porque estoy hablando desde el punto de vista como abogado, como ciudadano, que donde existe la misma razón, debe existir la misma disposición. Entonces, si antes se cumplían las decisiones judiciales, me gustaran, no me gustaran, compartiera el criterio, no lo compartiera, se cumplían. Entonces, si extrapolas esa misma decisión a la actualidad, ¿cuál podría Precisamente ser? Fue uno de los elementos iniciales de nuestra conversación esta mañana, porque siempre tú lo dijiste en el pasado, están sentando un precedente, ¿verdad?, para que otra sala, que a lo mejor no sean los que estaban en aquel entonces, haga valer, ¿verdad?, su poder constitucional para que otros acaten a esa sentencia, les guste o no les guste. Este servidor... así es, Ernesto, este servidor, y lo pueden revisar todas mis intervenciones, siempre fui del criterio de que las salas constitucionales, no solo las anteriores, aún tenían sistemas jurisdiccionales o líneas jurisprudenciales. Las anteriores salas abrieron la puerta en donde estamos en este momento bajo el concepto de la interpretación constitucional. Este servidor no se cansa de decir que la Constitución no debe de interpretarse, Ernesto, porque bajo el argumento de la interpretación judicial, aquí se han hecho cosas que no dice la Constitución o que va más allá de lo que te dice la Constitución. Y en aquellos momentos decía, cuidado, están sentando precedentes que el día de mañana se va a volver un boomerang. Yo no tenía ningún tema personal con ninguno de los magistrados. De hecho, creó cierto escozor en algunos de ellos por lo que tú decías. Es lógico, pero el tiempo me está dando la razón. En el mundo jurídico hay mucha... Por supuesto, pero yo no tenía ningún tema personal con ninguno de los magistrados, además algunos son amigos míos. El problema no era el tema personal, el problema es que institucionalmente estaban abriendo una puerta que hoy se está también abriendo para la nueva línea jurisprudencial. Y les decía yo en ese momento, el día que cambie la correlación de fuerzas, va a cambiar el nombramiento de los magistrados y van a entrar con una nueva línea jurisprudencial que, de sobrepasar el método de la interpretación de la Constitución, nos va a llevar al caso como que estamos en este momento. Entonces, ¿bajo qué argumento? También en el tema de la interpretación, aunque yo no comparto la interpretación constitucional, pero es una decisión judicial, ¿verdad?, sí, que no me admite. Que debe acatarse. Que debe acatarse. No hay vuelta de hoja, como se dice. A los abogados, desde que iniciamos nuestro estudio, la literalidad, que es un método interpretativo, ¿verdad?, se nos enseña desde que estamos ahí. Yo he leído 2 o 3 veces el fallo de esta sentencia y no veo
una interpretación distinta más que la orden hacia un tribunal. Ok, iniciamos, Julio, hablando precisamente del Tribunal Supremo Electoral. Y en esa ruta te mencioné precisamente el grado de popularidad que tiene la imagen del presidente y por supuesto el aval que la población misma. Es más, recurro un poco a aquella investigación que llevó a cabo en el mes de marzo, si no me equivoco, perdón el lapsus, el Centro de Estudios Ciudadanos de la Universidad Francisco de Avidia, que publicó que 7 de cada 10 personas, es decir, 7 de cada 10 salvadoreños están a favor de la reelección presidencial. Esa es la percepción, y la percepción en política se vuelve realidad. Pero ese control ciudadano, eso lo van a ejercer en el momento en que vaya a una reelección o a una contienda electoral. Hasta entonces el ciudadano le da la aprobación o desaprobación a un candidato. Por supuesto que esa percepción que tiene la ciudadanía del actual presidente, nadie puede objetar los números que aparecen en las encuestas a que tú haces referencia. Había también otra, tengo acá los datos para poder de alguna manera respaldar el comentario que yo te hacía, que detrás de toda esa perspectiva de hablar del tema de la reelección está precisamente la popularidad del presidente. No lo digo yo, ahí están las encuestas. Ciesca, por ejemplo, reveló también en ese mismo contexto que más del 90%, en este caso, vayámonos a Estados Unidos, de la diáspora, que reside especialmente en los Estados Unidos, donde se hizo la investigación, está a favor de la reelección del presidente Bukele. Yo creo que yo separo lo que es la parte eminentemente formal de la parte política de percepción. Quiero ser muy claro en mi posición para no se hayan malas interpretaciones. Formalmente hablando, aunque otros hablan, creo que el doctor Bertrán estuvo en otro programa, habló de que desde el punto de vista institucionalmente, dijo, no hay ningún obstáculo. Yo lo veo desde el punto de vista eminentemente formal. La candidatura, habilitar al actual presidente para que se inscriba como candidato, ¿verdad?, está hecha. No hay ninguna objeción desde el punto de vista eminentemente legal para que esto no lo pueda hacer, por dos razones fundamentales. La primera es que las instancias que les compete resolver esta situación ya se pronunciaron, o por lo menos una de ellas dijo que lo hará. La Sala de lo Constitucional, que es la competente, emitió su decisión, y ahora el Tribunal Supremo Electoral, incluso uno de sus magistrados dijo: a mí me suscribo a la Constitución y el tribunal deberá cumplir lo que la Sala ha dicho. Es decir, por supuesto que en esto, Ernesto, van a haber situaciones que le va a tocar regular al Tribunal Supremo Electoral. El primero es que el requisito para optar a la candidatura es que el actual o cualquier ciudadano pueda inscribirse en un partido político. Y hoy por hoy el actual presidente está inscrito en Ghana. Entonces, si quiere correr bajo otra bandera, tendrán que regular el tema del transfugismo. Mientras tanto, tiene que serlo por Ghana. Es decir, no habría forma. La reelección para la presidencia debe ser la inscripción del candidato. A mí no me gusta hablar de reelección, sino que me gusta hablar de inscripción. De la inscripción, porque la reelección la da, insisto, el votante. Y esa es mi forma. Ya te entendí un poco la separación de los temas. Entonces, yo prefiero mejor tener la tesis, decir, porque así dice la resolución. Habilítase para que se pueda inscribir el actual presidente de la candidatura. Ya la reelección, que es el resultado de un escrutinio electoral, eso lo decide la población. Entonces, pero volviendo al punto este, el Tribunal Supremo Electoral tendrá que evaluar, uno, la inscripción del ciudadano presidente en un partido político. Dos, que lo tiene que analizar dentro de esa normativa, porque va a tener que regular el Tribunal Supremo Electoral todo este tema, es el hecho de que constitucionalmente el que tiene que exonerarse durante los 6 meses ¿no? Antes de la elección. Tiene que separarse, tiene que dejar la presidencia, ¿no? Y ojo, yo creo que ahí tiene que hacer el ciudadano presidente una valoración muy importante. Una cosa es pedir permiso, y si se pide permiso dentro de mi óptica no opera porque
siempre está continuado ligado al nombramiento delegado, y en todo caso tendría que exonerarse del cargo. Y para exonerarse del cargo tiene que haber una causa legítima, que ya la tiene, que es la sentencia misma, y esa la va a dar la Asamblea Legislativa. Pero va a pasar 6 meses, dijéramos, sin ser más que un ciudadano común y corriente. ¿Cuáles son los? Bueno, interesante, porque me queda claro que en estos primeros minutos, sobre la base legal, que no hay ningún impedimento a tu criterio, como lo has dicho, para que el Tribunal Supremo Electoral inscriba al ciudadano presidente si busca una reelección presidencial, ¿verdad? Me queda claro. Sí, no, desde mi punto de vista como abogado, formalmente hablando, no hay ningún impedimento que le llevase al tribunal a declarar la no inscripción del actual candidato. Pero bueno, esa será una decisión que la tendrán que meditar si deciden no inscribirlo, con las consecuencias que eso implica, la no inscripción, ¿verdad? Entonces creo que la discusión al interior del Tribunal Supremo Electoral va a ser, sin temor a equivocarme, es si van a cumplir o no van a cumplir la sentencia. Y lógicamente, dentro de mi óptica, dentro de mi criterio, creo que no tienen alternativa más que la aplicación. Ok, Julio, me queda claro ese punto, pero recurramos un poquito más a los elementos argumentativos que hay precisamente para hacer este tipo de evaluación con relación a la continuidad del periodo. Por ejemplo, uno de los grandes, digamos, como facturas pendientes que el país ha tenido era resolver el problema delincuencial en el país. Y la implementación del Plan Control Territorial y luego la coronación a través del régimen de excepción, aún con todas las discusiones y debates que hay alrededor, ha sido muy bien asumido precisamente por la población. Bueno, el régimen, nadie puede negar, y cuando tú haces, yo de mi programa he palpado, dijéramos, en los distintos, que nadie podría, dentro de su sano juicio, cuestionar una decisión en contra de una voluntad política férrea a combatir el tema de las pandillas. Eso ha quedado establecido. Yo creo que en cuanto al régimen de excepción como tal, debemos de entender que esto es un instrumento que le permite al Estado, dijéramos, hacer uso para que se pueda hacer más efectiva. Yo siempre dije que el régimen de excepción, porque yo lo compartía, era más que todo en la parte puramente procesal, Ernesto, porque no es lo mismo tramitar 100, 200 capturas en 72 horas que tramitar toda esta cantidad de capturas que ya creo que sobrepasan las 50 y pico mil a este momento. Pero lo que pasa es que dentro del régimen de excepción hay como 3 grupos, dijéramos, que tenemos que enfrentarlos. Los pandilleros como tales, que se les ve, se les puede percibir a leguas de que son pandilleros, y ahora la pertenencia, ¿verdad? Además de que estaba ya penada, el hecho de los tatuajes también constituye el delito. Pero hay un segundo grupo, que es el de los colaboradores, que es también aquellas personas que, sin ser pandilleros, ¿verdad?, están dentro de la estructura delictiva. De la vícula. Y a ¿verdad? Eso tiene un poquito más, dijéramos, de investigación para poder establecer o probarse su culpabilidad, su participación y su posterior. Y finalmente está un tercer grupo, que creo yo que es ahí donde ha radicado el problema, que no aparecen, y por último, que el que estaba en un lugar equivocado en el día y en la hora. Lo agarraron por si te pareces, te fuiste, y eso creo yo que es lo que ha dado la mayor cantidad de señalamientos de que se han vulnerado los derechos, que no creo que no dejo de decir que los deben de haber. Sí. Creo que el reto de la autoridad es precisamente identificarlos, resolverlos y procurar que esto no se repita. Entonces, pero cuando tú metes en la balanza de la percepción de la ciudadanía, creo que con todo y esto último le dan el aval al régimen de excepción para que pueda, dijéramos, continuar por un periodo. A ver, bueno, quizás estoy ya a punto de irme a una pausa comercial, y en esa misma ruta también a mí me llamó mucho la atención, y este es un sector que muy bien tú lo conoces,
porque no solo el sector transporte colectivo ha dado su beneplácito precisamente a reconocer, ¿verdad?, que este plan, que este régimen ha permitido incluso reducir el tema de las extorsiones en el transporte colectivo. Lo dijo recientemente, y creo que tú también lo tuviste en tu programa y le hice la noche. precisamente esa pregunta. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Y otro elemento importante también, hay sectores empresariales que le han dado el beneplácito, ASI, la NEP también, incluso en reconocer que el reporte que tienen de todos sus agremiados es que realmente han logrado percibir una reducción bastante considerable en cuanto a el delito de la extorsión que se tenía anteriormente. Entonces, todos estos elementos engranan precisamente el punto de partida de nuestra conversación al principio, ¿no? Es correcto. Así es que me parece muy interesante esta conversación de esta mañana de día miércoles. Te voy a traer siempre los miércoles, a que hagamos los análisis por lo menos una vez al mes. Yo sé que tienes tu programa en la noche, ¿verdad? Pero creo que es importante recrearnos desde tu punto de vista y la experiencia que recoges en materia jurídica, estos elementos que hemos abordado en primera instancia. Me voy a una pausa. Gracias por estar con nosotros. Son las 6:58. Diálogo con Ernesto López. Julio, te decía de que en la ruta del análisis que veníamos haciendo sobre el rol del Tribunal Supremo Electoral y el tema de acatar las sentencias de la Sala de la Constitucional, y que me deja claro la viabilidad para la inscripción del ciudadano presidente Nayib Bukele para buscar una reelección, como tú lo has bien planteado, sobre la legalidad que existe, ¿verdad?, a partir de esta situación. También anteceden aspectos que tienen que ver con el aval que le da la población, y hablamos del tema del régimen de excepción. Te puse el ejemplo del tema del transporte colectivo, ¿verdad?, que tú lo conoces muy bien. O sea, resultados hay, ¿no? Yo entrevisté a uno de los presidentes de una cooperativa y hice esa pregunta específicamente, porque una cosa es que yo lo diga, que lo hagamos nosotros, pero otra cosa es que lo diga el que lo vive a diario y el que está, y le dije, ¿qué porcentaje de las extorsiones han disminuido? Cuando me dio la respuesta, yo al principio dije, yo creo que, ¿cuál es el parámetro? Porque habló del 95% de disminución en las extorsiones. Entonces le dije yo, bueno, ¿cuánto se traduce esto en dinero? Y dio cifras millonarias, Ernesto, de lo que incluso me atrevería, y se lo pregunto, y le digo, bueno, entonces, básicamente pueden incluso hasta abandonar el subsidio, porque el golpe que ustedes tenían en la extorsión lo tenían ya establecido como un costo de operación. Y el hecho de no estar pagando la renta, que si lo ves desde el punto de vista económico, ¿verdad?, es altísimo, casi es el 100%, ¿verdad? También tenés que ver que no han sufrido, que es lo más delicado, vidas. Ya dejaron de matar cobradores, motoristas. Si un sector ha pagado, dijéramos, las condiciones de la renta, ha sido el sector de transporte, ¿verdad? Entonces, lógicamente, al tener esa percepción, y más que la percepción, esa realidad, ¿verdad?, por supuesto que tienen esa concepción. Ahora, recordemos que también esto ha llevado incluso a sectores muy representativos del eje económico del país, sector industrial, sector empresarial, también avalar la situación de cómo se ha venido tratando hoy en día, y destacar la reducción también de las extorsiones a empresas privadas. Por supuesto, Ernesto, porque el tema, dijéramos, de la extorsión a la empresa distribuidora, formalmente hablando, iba incluido ya en el... Al final la extorsión la terminaban pagando los usuarios. ¿Por qué razón? Porque se trasladaba al producto y era el usuario el que pagaba indirectamente el tema de la extorsión. Ahora, ojalá que hoy que no se está pagando ese costo adicional que se le ponía, si es que se lo ponía, porque habrá que establecer
algunos casos creo que sí, ¿verdad? Nos lo siga pagando ya la ciudadanía, porque no me parece justo ni correcto el hecho que si ya no estás pagando un monto al cual iba implícito en la cadena de precios, ya no debería estar siendo cobrados en este momento. Ahora, lo cierto es que hay voces, como tú bien decías, ¿verdad?, que de alguna manera demandan, cuestionan los mecanismos en los cuales se están llevando a cabo este tipo de capturas. Nos van a encontrarnos en un escenario prácticamente de guerra frontal, como lo tenemos hoy en día. Eso no, es una pregunta que hace un televidente. Claro, es decir, eso no pretender decir, por definición, todas las policías del mundo son, dijéramos, tienen el concepto de captura de una manera represiva. En el sentido de que utilizan la fuerza, pero esa fuerza está controlada a través de protocolos en el uso. Pero como es aplicable por seres humanos, es posible que en algunos de los casos, por supuesto, de que hayan violaciones en el ejercicio de ese uso legítimo de la fuerza. Pero es ahí el reto de la autoridad, de identificar esos hechos, sancionarlos, ¿verdad? Y díganlo públicamente en el sentido, hemos detectado a fulano, sutano y mengano, y eso no es el hecho de que van a minar la moral de la tropa, al contrario, creo que eso sería un reconocimiento a los policías, que son la gran mayoría, actúan de manera correcta dentro de lo que se le permite el límite de la ley. Mira, por acá me están preguntando, regresando al tema del tema de la reelección que tú nos has dado esta mañana, qué opinión, que concuerdan, me dice aquí un televidente, muy bien tus declaraciones, o qué piensas también de la declaración, que es bastante similar a lo que decía el doctor Bertrán Galindo, creo que tú lo mencionaste, ¿no? Bueno, mi respeto para el doctor, maestro del derecho constitucional, creo que él tiene su posición, por supuesto que comparto todos los argumentos que tiene el doctor, con excepción que digo que yo tengo una óptica diferente en cuanto a la reelección y la candidatura. Yo sigo creyendo que la candidatura está habilitada para que el actual presidente pueda inscribirse como tal, llegado el momento. Esos serán requisitos que lo va a calificar el TSE. Pero la reelección, en mi óptica, se la da el pueblo a través de una legitimación en las urnas. Entonces, hablar de reelección no me gusta a mí porque ese es el resultado electoral. Lo que la sentencia habilita, allana y le da la bandera de salida es que si decide el ciudadano presidente correr para presidente, habilita que su candidatura sea inscrita y no haya objeción en el Tribunal Supremo Electoral. Ya, si va a ganar, no va a ganar, eso yo no tengo la bola de cristal. Por supuesto que si te vas a lo que te dicen las encuestas, tiene allanado una parte política del camino, pero esa es otra valoración. Desde el punto de vista legal, te lo insisto, no veo ningún mecanismo que pueda entorpecer la candidatura, por lo menos hasta este día. Mientras esa sentencia no sea revocada, que yo creo que ya es difícil porque ya adquirió la firmeza, ya no habría posibilidades desde el punto de vista formal que esa sentencia nos pueda ser cumplida. A ver, aquí tengo otra pregunta relacionada con el tema del voto. ¿Qué opinión tienes, me preguntan acá, con relación a no tener bien definido el voto para el exterior? Es correcto, creo que es uno de los problemas que va a enfrentar el Tribunal Supremo Electoral. Lo que pasa es que hay que darle todas las herramientas al tribunal para que pueda desempeñarse como tal, porque después de todo esto, a donde cae la pelota es en el tribunal. Al que le va a tocar implementar cualquier cosa que diga la Asamblea Legislativa es al tribunal. Por lo tanto, por ejemplo, tiene que clarificarle al tribunal de una manera específica, ¿verdad?, con cuánto va a tener de presupuesto para hacer una elección de altura, ¿verdad? Eso no está definido. Le han aprobado las reformas que ha presentado el tribunal. En fin, quizás lo más importante es qué va a pasar con ese millón de DUI que están vencidos. ¿Van a poder votar? ¿No van a poder votar? Es decir, hay un sinnúmero de situaciones que están en el aire que demanda la celeridad para que se le den los instrumentos al tribunal.
Yo creo que no han dado el plan general de elecciones todavía, precisamente porque hacen falta toda esta serie de elementos para que ellos puedan desempeñar la función. Ahora, aquí me preguntan también cómo ves el reto de los partidos políticos de cara al proceso de las elecciones del 2024. Difícil, hay que decirlo, la población, por lo menos hasta este momento, ha tenido un hartazgo político de los partidos por las promesas incumplidas, se han dado beneficios. Sin embargo, creo que el reto de ellos es, Ernesto, reinventarse y hacer una verdadera renovación al interior de los partidos. Y cuando digo renovación, es precisamente eso, de pensamiento, de palabra y de hecho. Porque lo que ha habido en muchísimos casos son sustituciones. Y eso la población no lo ve. La población cada vez va más siendo exigente en el perfil que debe desempeñar sus funcionarios de elección popular. Creo que van a haber sorpresas en esta elección que viene. Creo que los partidos tienen que tener más formación política al interior de sus cuadros, tienen que trabajar mucho con el tema de formación para poder tener buenos diputados, buenos alcaldes. No sé qué va a pasar con el tema de los alcaldes, que es un tema que lo pudiéramos abordar en otra ocasión, el tema territorial, ¿verdad? Porque muchos de los alcaldes no han podido cumplir todas las promesas que le habían hecho a la población y van a tener su responsabilidad el día de las elecciones. Ahora, me preguntan acá si tú ves desde tu experiencia, y creo que aquí se están refiriendo precisamente a la conducción que tienes con tu programa en la noche, desde tu experiencia perfilas, dice aquí perfilas, pero percibes, creo que es la palabra que están planteando, ¿percibes que se está generando ese cambio competitivo o es que verdaderamente se necesita el surgimiento de nuevos líderes, dice acá? No sé si es muy prematuro para darte, por lo que percibo en este Hablando momento, del replanteamiento no lo veo, te lo tengo que decir, por lo menos hasta este momento. Es posible que los partidos políticos estén en ese rol en este momento de una renovación. Yo no lo percibo en este momento, veo las mismas personas, veo los mismos liderazgos, empiezan a surgir uno que otro, no sé si van a tener los espacios, pero creo que una de las grandes discusiones que está habiendo al interior de los partidos políticos es precisamente ese replanteamiento. En el caso de los partidos tradicionales van cuesta arriba, no es imposible, pero sí la tienen cuesta arriba, en el sentido de que ya les dieron la oportunidad, ¿verdad? Y los pueden medir. Por lo tanto, para los partidos tradicionales es todavía más importante una renovación, si es que quieren conseguir, dijéramos, el favor de la población y darles una segunda oportunidad. Ajustando el tiempo, ¿crees tú que da o es que verdaderamente, yo creo que de la noche a la mañana no puede? No, pero a estas alturas estás ya casi a las puertas de una campaña electoral, ¿no? Si es que no estamos ya en ella. Yo creo que sí. Yo creo que ese calendario electoral que estamos a 16 meses, eso no es cierto, Ernesto. Creo que estamos muchísimo menos en el tema. Ahora, si vayan a tener el tiempo, no lo sé, porque cada partido está definiendo las estrategias electorales a seguir. Me hiciste la pregunta. Hoy por hoy yo no veo una renovación. Hoy por hoy no la veo una renovación. No veo el surgimiento de nuevos liderazgos, con excepción de uno o dos. Veo que pudiese estar liderando un tema. Tengo que decirlo por convicción, no veo una oposición articulada. Es decir, no hay oposición y eso es una, llamarle si querés, ventaja electoral que tiene el actual partido en el gobierno, que no tiene oposición, ¿verdad? Ok. Me dicen que nos vamos a una pausa y regresamos contigo para despedir un poco el programa. 7:14 minutos, gracias por estar con nosotros. Regresamos. Bueno, Julio, quisiera hacer una conclusión de todas tus, argumentaciones que has planteado esta mañana y que me parece que nos deja bien claro en el tema de la reelección. Bueno, finalmente creo que hay que ser muy enfáticos en la posición. No hay forma, desde el punto de vista estrictamente institucional, formalmente, está habilitada la inscripción de candidatos. Ya será decisión del presidente
actual si se inscribe o no se inscribe. El Tribunal Supremo Electoral deberá de normar esa inscripción y tener que sopesar, dijéramos, el tema del transfugismo, el tema de la exoneración, que serán, dijéramos, elementos que tendrán que evaluarse en un momento determinado. Ok, ¿a quién tienes ahora en el programa? Bueno, estás en el abordaje de varios temas. Estoy en el abordaje de varios temas. Hoy nos toca invitar a un funcionario. Nosotros hemos solicitado que hemos girado invitación al ministro de Salud, así que esperamos a ver si lo podemos tener hoy en la noche para abordar el tema de la viruela del mono y sobre todo el primer caso que ha estado, pero quedamos a la espera que nos confirmen. Bueno, te agradezco muchísimo. Voy a conversar precisamente con el ministro de Agricultura sobre temas importantes del agro. Agradezco mucho que nos hayas permitido conversar sobre este tema este día miércoles y quizás me comprometo para traerte más seguido, ¿verdad? Y poder conocer desde tu experiencia jurídica estas discusiones que se están gravitando en el entorno político electoral. Gracias por habernos acompañado, Julio. Gracias, Ernesto. Un saludo a los televidentes y creo que estamos prestos a cualquier invitación. Diálogo con Ernesto López. A esta hora de la mañana quiero darle la más cordial bienvenida en nuestra segunda parte del programa al ingeniero Enrique Parada, ministro interino de Agricultura y Ganadería. Ministro, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, Ernesto, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de dirigirnos al pueblo salvadoreño para comentarle todo lo que hemos hecho como Ministerio de Agricultura y Ganadería en apoyo a nuestro sector. Estamos cerrando un mes de mucha actividad para el MAG. Hemos hecho diferentes actividades en pro de todos los sectores del agro para cumplir, Ernesto, con la orden del presidente, que es promover producción local para garantizarle al pueblo la seguridad alimentaria. Hablamos entonces que en perspectiva vamos con un ciclo agrícola positivo para el país. Hasta el momento, de acuerdo con un informe que recibí recientemente el viernes de parte del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria, me notifican que el crecimiento de las plantas, específicamente de maíz, lleva un desarrollo favorable. Ya están en una etapa de dobla en la zona occidental, en la zona central y paracentral, y ya logramos abrir algunas mazorcas y hemos determinado que el tamaño de los granos es satisfactorio y también hay un buen llenado de las mazorcas. Así que podemos esperar que la producción, si todo continúa igual, va a ser alta. Concentrándome un poco en el tema del maíz, entonces vamos a tener una buena producción de maíz. Vamos a tener una buena producción de maíz, Ernesto. Todavía es muy temprano para poder decir una cantidad o un porcentaje. Sin embargo, el desarrollo físico de los cultivos va bastante bien. Ahora, sabemos que el invierno, como puede ser el mejor aliado, puede ser también un mal acompañante. ¿Cuál es la valoración que se puede tener a estas alturas del invierno que hemos tenido? Hasta el momento, como vamos, no hemos identificado pérdidas en los cultivos que sean de significancia. Hubo algunos daños, obviamente, pero con un manejo técnico fue posible recuperar las siembras, de tal forma que hasta el momento no tenemos reportes de pérdidas por lamentar, y esperemos que todo continúe igual de aquí en adelante. Todo esto surge a partir de lo que conversábamos en programas anteriores, ministro, de una estrategia para poder lograr un incremento en la producción agrícola salvadoreña. Sí, como ministerio les comentaba, hemos hecho en este mes de agosto una serie de acciones para fomentar la producción
local de todos los rubros ¿De qué acciones del agro. estamos hablando? Por ejemplo, estuvimos recientemente en Acajutla carnetizando a nuestros pescadores. Recordemos, esto les permite a ellos tener una pesca, una actividad pesquera regulada y normal. También les permite ser beneficiarios de la eliminación del pago del fovial, que si eso lo sumamos con el subsidio que el gobierno nos entrega a todos los salvadoreños cuando compramos nuestro combustible, estamos hablando de más de $1 de ahorro por parte de los pescadores. Me decían los mismos pescadores de la zona de Acajutla, cada vez que ellos salen a sus actividades de pesca, están consumiendo entre 150 y 200 galones. Es decir, que cada vez que ellos salen, con este beneficio de ahorro del fovial, se están ahorrando $200, lo cual va directamente a impactar el bolsillo, ¿verdad? Entonces eso es para los pescadores. Hicimos también en Oriente entrega de recursos para productores de hortalizas, de frutas, de miel, de aves. A través del programa Rural Adelante entregamos un total de más de $500,000 en beneficio de unas 35 organizaciones que ahora pues ya pueden hacer sus emprendimientos, pero no solamente es la entrega de la plata, sino también en eso se les da capacitaciones técnicas, capacitaciones administrativas para que puedan llevar adelante el negocio y en el futuro poder funcionar sin apoyo del gobierno. Por parte del café hemos entregado plantas de café para renovar el parque cafetalero, hemos entregado también recursos para que ellos puedan adquirir pesticidas, puedan adquirir insecticidas, herbicidas y también fertilizantes para que podamos promover la producción, mejorar la productividad. Ha habido una entrega bastante considerable de insumos agrícolas, entonces. Ha habido una entrega considerable. Logramos terminar también el programa de entrega de paquetes agrícolas. Ya finalizamos. ¿Se logró de alguna manera superar todos aquellos problemas que se presentaban en el pasado con relación al censo? Incluso también a la actividad delictiva, de la cual en algún momento se conoció de algunas detenciones también por digamos, la venta de estos productos que son para familias necesitadas. El programa de entrega de paquetes tuvo cambios significativos. Hemos logrado mejorar el acceso por parte de productores reales al programa y eso pues es algo beneficioso para la población, pero también hicimos adecuaciones en el sentido de incluir nuevos componentes al paquete agrícola. Entregamos, además de la semilla y el fertilizante foliar, entregamos tratadores de semilla, fertilizantes foliares, y eso pues va a permitir mejorar la productividad del sector maíz. Además, hicimos una entrega coordinada con las diferentes alcaldías, lo cual nos permitió hacer procesos, digamos, expeditos, rápidos, sin mayores complicaciones para los beneficiarios que antes tenían que hacer largas colas y además transportarse largas distancias para ir a retirar su paquete, algo que se ha mejorado. Pero además, gracias al apoyo de toda la población, logramos contener prácticas que en el pasado habían afectado este programa, como el hecho de algunos beneficiarios que vendían su paquete en lugar de utilizarlo para la siembra, y otros establecimientos de comercialización que se prestaban a comprar y revender ese producto. O sea, estos centros de distribución los entregaban, ¿sí?, el paquete, y estos los vendían. Es correcto, o sea, se los vendían a un agroservicio, y ese agroservicio subía el precio. Logramos hacer detenciones y eso pues obviamente tuvo un efecto positivo en el resto del país y ya no tuvimos necesidad de volverlo a hacer. Al final lo que se busca es lograr lo que conversábamos al inicio de nuestra plática,
que es precisamente elevar la producción agrícola, ¿no? Y especialmente local. Usted me decía local, a mí me gusta mucho el término de local por el hecho de que ha sido uno de los grandes, bemoles que ha tenido precisamente en nuestro país cuando se habla de que prevalece más la importación de productos que la producción, que atender precisamente la producción agrícola. ¿Estamos hablando de que ahora la prioridad es nuestro productor local? Estamos hablando de que el objeto del Ministerio de Agricultura es garantizar que se produzca suficiente cantidad de alimentos para el consumo local. Es decir, vamos a buscar la forma de sustituir importaciones. Y lograr, obviamente, la seguridad alimentaria de los salvadoreños. Correcto. Cuénteme un poquito, escuché decir recientemente sobre la vigilancia que se le estaba dando por una alerta por langosta voladora. ¿Cómo está esta situación, ministro? En realidad, lo que ha sucedido es que el Ministerio de Agricultura y Ganadería realiza constantemente monitoreos. Monitoreos en los territorios donde tradicionalmente ha habido brotes de langosta. Las langostas son una plaga que permanentemente se encuentran en nuestro medio, y lo que debemos buscar es evitar que estas plagas se multipliquen y dañen la producción. Gracias a estos controles, y ahí vemos en la zona de San Vicente es donde principalmente se han encontrado estos brotes de esta plaga. Hasta el momento no hemos encontrado nada que nos ponga en alerta. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura cuenta con un plan en el caso de que tengamos necesidad de activarnos y buscar la forma de contener un brote de langosta, pues estamos capacitados para hacerlo. Pero de momento, ni en nuestro país, ni a nivel internacional tenemos ningún tipo de alerta. Ok, ministro, este tema relacionado con los productos que nosotros tenemos en el mercado han sufrido algunos cambios precisamente en el tema de precios. Lo he visto muy activo también con la Defensoría del Consumidor. Cuéntenos un poquito esa digamos, inspección y sobre todo también esa vigilancia que debe en algún momento mantener fijos los precios en su momento de la canasta básica, ¿no? De estos productos agrícolas. A partir del anuncio del presidente de las 11 medidas que van tendientes a contribuir a reducir el impacto de la inflación mundial de insumos y alimentos, nos activamos junto a la Defensoría del Consumidor para hacer una serie de inspecciones en los diferentes mercados, mayoristas, minoristas, importadores y otros actores del mercado que se dedican a la comercialización, para garantizar que ningún actor en estos momentos de crisis trate de aprovecharse de la situación y dañar de una manera injusta el bolsillo de los consumidores. Gracias a esas inspecciones, la Defensoría del Consumidor, con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, ha logrado llevar 55 casos a los tribunales, de los cuales 35 están en este momento en proceso de juicio. Eso es la información que nos ha facilitado el presidente de la Defensoría del Consumidor, y como efecto de estas inspecciones a nivel nacional hemos logrado contener la escalada de precios de la mayoría de los productos, hortalizas, e incluso hemos logrado disminuciones en productos como el queso duro blando y el quesillo, que son de alto consumo para nuestra población. O sea que sí, verdaderamente el tema de los precios, que junto con la Defensoría del Consumidor se mantienen vigentes, y hay una tabla, no debe de sufrir alteraciones por ningún motivo, más incluso teniendo a la base todo el programa de subsidio que el gobierno que se aprobó en la Asamblea Legislativa y que el gobierno mantiene, ¿no? Sí, lo que buscamos en realidad, no existe unos precios anclados como el caso del combustible, pero lo que buscamos es que no existan
incrementos injustificados. Obviamente el mercado internacional se ha estado comportando de una forma alcista y eso no se puede cambiar, pero lo que no podemos permitir es que haya abusos en los comerciantes. La reserva estratégica, me preguntan acá, agrícola, ¿será que tenemos una buena reserva estratégica de alimentos? O sea, el gobierno está trabajando en el diseño de una reserva estratégica, la cual va a tener efecto obviamente cuando salga la cosecha. Estamos hablando de octubre, noviembre, cuando ya tengamos el maíz dispuesto para la venta, y ahí tendremos ya nuestra reserva estratégica. Ok, ministro, el tema del café también es otro de los grandes desafíos que se han tenido y puntos de agenda dentro del trabajo estratégico que lo hemos conversado con usted en el pasado. Cuéntenos un poco sobre la perspectiva que se tiene para este año con relación al tema del café. Hay precios récord que me parece que es muy interesante también verlos en el mercado internacional. Y vamos a hablar de esto cuando regresemos. Voy a hacer una pausa y regresamos. 7:39. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Es interesante el tema que estamos abordando esta mañana con el ministro de Agricultura, porque hemos logrado conocer una evaluación desde su perspectiva de cómo está el tema de la producción agrícola, y también ha despertado muchas inquietudes, sin duda alguna, de los sectores involucrados, que es el sector productor. Dicen acá, ministro, en el caso muy en particular de los créditos, ¿cuáles son aquellas líneas que podemos contar nosotros como productores para poder recurrir a ellas? Creo que esto tiene que ver mucho con lo que hablábamos extra cámara, perdóneme, que es el tema del Fideagro, ¿no? Sí, correcto. Si recuerda, hace unos meses la Asamblea Legislativa nos aprobó una modificación al Fideicomiso Especial para el Agro, Fideagro, que nos permitía primero incrementar la cantidad de recursos que se puede canalizar por cada crédito, pasando de $3,000 a $5,000, pero también nos permitía aumentar los rubros a los cuales se les puede dar atención. Antes estaba delimitado a granos básicos y ahora se incluye hortalizas, frutas, ganadería, pesca y acuicultura. En ese sentido, hasta el momento llevamos colocados más de $20 millones a través del Banco de Fomento Agropecuario, y de ese recurso, para que tengamos una idea del impacto de las modificaciones que se hicieron a la ley del Fideagro, ya llevamos colocados más de 5 millones para el sector ganadero, con créditos a una tasa de interés preferencial subsidiada por parte del Estado del 4%, y con condiciones especiales. Entonces, de 25 ya se entregaron 20. De 25 millones que estaban disponibles, ya llevamos 20 millones colocados. Ok, ministro, el tema del Fideagro representa desde luego una inyección de capital muy importante. No hemos hablado, porque alguien pregunta acá sobre el tema de la ganadería. ¿Cuáles son aquellos programas de asistencia que se tienen para poder elevar precisamente y consumir el producto que da la ganadería, la leche y el producto lácteo, ¿no? Nos hemos reunido con representantes del sector ganadero, con quienes hemos acordado las principales acciones que el Ministerio de Agricultura debe impulsar en estos momentos, y de esa manera hemos estado trabajando con una campaña de vacunación de ganado, donde estamos vitaminando y desparasitando el ganado de nuestro país. También tenemos un programa donde hemos estado entregando semilla de pasto y semilla de sorgo forrajero para contribuir a la alimentación animal, lo cual representa en los costos de producción de leche cerca del 70% de la inversión que tienen que realizar nuestros ganaderos. Además, hemos desplegado a nivel nacional un programa de asistencia técnica, donde estamos facilitando capacidad a nuestros ganaderos para que podamos mejorar la productividad del país, además de todo el trabajo
que se realiza dentro del ministerio para garantizar el estatus sanitario de El Salvador. ¿Qué tan cerca o lejos estamos de la tecnificación de este sector y de otros que mantienen esa matriz agrícola en el país? El tema de tecnificación, de innovación, investigación en nuestro país, lastimosamente es un tema coyuntural. Desde hace décadas se dejó a un lado y varios países pues nos han tomado la delantera, ventaja. Sí. Sin embargo, pues para el gobierno del presidente Bukele este tema es prioridad y estamos haciendo todos los contactos a nivel internacional para que esos países que nos han logrado tomar ventaja nos puedan compartir sus tecnologías y ver si es posible adaptarlas a nuestro país y utilizarlas en lugar de ponernos a hacer investigación que va a dar resultados en el mediano y largo plazo. Eso no implica que no hagamos un trabajo paralelo para ir desarrollando nuevas tecnologías, pero en el cortísimo plazo debemos identificar tecnologías funcionales y verificar si es posible adaptarlas a nuestro entorno. Por ejemplo, conocí de una reunión que usted tuvo con el comisionado presidencial Cristian Flores, en la cual hablaban precisamente de la introducción de más tecnología. Y el uso, por ejemplo, del dron en el tema agrícola es algo, como usted dice, que es una ventaja, la cual nos superan ya otros países, ¿no? Correcto. Hablábamos con el comisionado, me presentó un programa muy interesante de digitalización estadística, a través del cual pues tradicionalmente tenemos que mandar técnicos a todo el país, tomar muestras y evaluar cómo están los cultivos. Y con esas tecnologías es fácil sobrevolar territorios y tomar imágenes e identificar cuánto es el área producida de cualquier rubro, por ejemplo, café. Podríamos determinar diferentes condiciones, cuál es el área sembrada, cuál es el nivel de floración que existe en un momento, y sobre esa base calcular producción sin necesidad de que haya personal en campo tomando muestras. Entonces, las tecnologías nos han permitido, primero, reducir los costos de realizar nuestras actividades cotidianas, y además hacerlo de una forma más rápida y precisa. Ahora, ministro, hablando del café, cuéntenos un poquito cuál es el estado actual de la caficultura. Entiendo que los precios en el mercado internacional favorecen muchísimo, ¿no?, cualquier tipo de incentivo que puedan tener este importante sector del agro. En realidad el mercado de los commodities en general, pero de café en específico, está altamente influenciado por grandes productores, como es el caso de Brasil y Vietnam para el café. Estos dos países han tenido algunas complicaciones climáticas que ha llevado a reducir los volúmenes de su producción, y esto da fortaleza al mercado internacional, de tal forma que, a manera de ejemplo, el año pasado el precio del café en promedio se cotizaba a unos $175 y actualmente se encuentra alrededor de 240. Entonces hay cambios sustanciales que pues ahora benefician a nuestros caficultores. Son buenas noticias para ellos el tema del precio, como está en el mercado internacional. Claro, sobre todo tomando en consideración que el café de nuestro país es un café muy preciado a nivel internacional y que no lo vendemos al precio de bolsa, sino tiene un sobreprecio por su buena calidad de tasa. En ese sentido, el presidente del Banco de Fomento, del Banco Central de Reserva, nos informaba que de manera comparativa con el año anterior, las exportaciones de café tuvieron un incremento de cerca del 35%
al compararlo con el año anterior. Eso son buenas noticias. La producción nacional de café subió alrededor del 17% y ya estamos ubicados en cerca de 925,000 quintales producidos al año. Venimos de una etapa histórica donde la producción descendió incluso a 600,000 quintales. Entonces estamos recuperándonos de eso y como gobierno estamos fomentando actividades que conlleven a mejorar esa producción y que podamos llegar a los volúmenes que se producían en años anteriores, cerca de los 2 millones de quintales. Bueno, tenemos también el tema de la zafra y la caña. El azúcar como tal, me preguntan acá, en perspectiva, ¿vamos a tener mejor producción o cómo se perfila para este año? El sector cañero tiene muy buena tecnología. Ellos han trabajado fuertemente como gremio para poder traer al país maquinaria, equipo e insumos de buena calidad. Definitivamente en ese sector el tema del clima tiene mucho que ver, las buenas condiciones de la lluvia, y hasta el momento pues el invierno ha sido como favorable para el sector agropecuario, y para la caña pues estamos seguros que va a ser igualmente positivo. La producción local anda por 17 millones y medio de toneladas de caña, y esperamos que vamos a estar más o menos por esa cantidad. Por acá me preguntan ¿qué rol está jugando el SENTA precisamente con el uso de la tecnología y particularmente con el tema de las semillas, los laboratorios que se tenían? Estamos mejorando la red de laboratorios. Hace poco, junto a la cooperación alemana, inauguramos un cuarto especial para conservación de semilla de plantas forestales. Ya teníamos uno en SENTA para conservar semillas con fines de productivos de alimentación. Y ahora tenemos un banco nuevo para semillas de variedades forestales. Estamos modernizando también todos nuestros laboratorios y trabajando en investigar nuevas tecnologías que den soluciones a nuestros productores. Eso es lo que estamos trabajando junto al SENTA, y lo más importante es que estamos desplegando nuestros técnicos de tal forma que podamos hacer llegar a nuestros agricultores las capacidades técnicas para mejorar la producción. Aquí me están diciendo de que se está haciendo precisamente para poder combatir el contrabando de lácteos en el oriente del país. Este es un problema que predomina, lo he venido escuchando desde mucho tiempo atrás. Sí, hay muchas quejas de parte de nuestros ganaderos que nos dicen: ha habido históricamente ingresos de productos lácteos y animales vivos a través de puntos ciegos en los diferentes puntos fronterizos no regulados, y sobre esa base, como gobierno, hemos entablado un programa para enfrentar de frente estas actividades irregulares. Estamos trabajando junto a la Policía Nacional Civil y el Ejército, dando una mayor protección a estos puntos de ingreso no regulados, y gracias a ese trabajo hemos logrado ya hacer detenciones de personas que estaban prestándose a eso, y igualmente se han hecho decomisos. Bueno, aquí nuestro productor nos coloca los precios de los productos lácteos. ¿Se mantienen vigentes o hay variables en esto, ministro? Hasta el momento se encuentran vigentes, Ernesto.
Esto creo que fue presentado hace unas 2 semanas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y era lo que les conversaba, que gracias a toda la actividad que se ha hecho junto a la Defensoría del Consumidor, algunos resultados han sido reducciones de los precios de productos como la crema, el quesillo y el queso duro blando, que han tenido una baja considerable en los precios en los periodos entre marzo y agosto. Marzo, cuando comenzaron a implementarse las medidas anunciadas por nuestro presidente, y la fecha. Quiero comentar también, Ernesto, la semana pasada recibimos una denuncia de parte de productores de la zona oriental de la Unión, que nos decían que en algunos agroservicios se estaba incrementando de forma acelerada los precios de los insumos. Inmediatamente nos pusimos en contacto con el presidente de la Defensoría del Consumidor. El viernes estuvimos en la Unión haciendo una inspección y logramos determinar que los precios en los agroservicios en la Unión, de los insumos, de las fórmulas que utilizan nuestros productores en estos momentos de cosecha, están mostrando una reducción. El mercado internacional está cediendo, los precios están bajando, y estos beneficios ya han sido trasladados a los consumidores, en este caso a los productores, lo cual pues ha sido gracias al esfuerzo del gobierno. Ok, en resumen, tenemos una buena proyección. Creo que en tema de producción agrícola. Creo que podemos... ¿Vamos a cerrar bien el ciclo del año? Creo que vamos a cerrar una buena producción, vamos a lograr nuestra cosecha histórica, y va a ser suficiente para garantizarle al pueblo el consumo de maíz. Ok. Ministro, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a usted, Ernesto, por la invitación, y un saludo a nuestra población. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Continúen con nuestra programación. Arriba, mi gente, viene como siempre con mucho entretenimiento para que usted pase una feliz mañana. Gracias por mi parte. Los espero en radio este día a las 7 de la noche. El debate político semanal, no se lo pierda. Gracias, pásenla bien, y como siempre recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.